Bienvenidos a la voz de los santos. Desde lo profundo del silencio monástico, desde una vida escondida a los ojos del mundo pero luminosa ante Dios, la historia de Santa Margarita de Hungría se alza como un testimonio radical del amor llevado hasta las últimas consecuencias. Su existencia fue una ofrenda viva, entregada no por obligación, sino por una promesa hecha antes incluso de que ella pudiera pronunciar palabra. Nació marcada por un voto, creció bajo el peso de una misión espiritual y eligió libremente permanecer fiel a ella, aun cuando tuvo la oportunidad real de cambiar su destino. En una época donde el poder político y la nobleza definían el valor de una persona, Margarita renunció a todo privilegio humano para abrazar una vida de austeridad, obediencia y sacrificio interior. Su grandeza no se manifestó en discursos ni en gestos públicos, sino en la constancia silenciosa de la oración, en la aceptación de la humillación, en la entrega diaria que solo Dios ve. Su historia nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué hacemos nosotros con los dones, las oportunidades y las cruces que se nos confían? Hoy, cuando el ruido del mundo nos empuja a buscar reconocimiento, éxito y comodidad, la vida de Margarita nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir el valor escondido de la fidelidad cotidiana y del amor que no necesita aplausos. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera libertad no siempre consiste en elegir lo que queremos, sino en abrazar con amor aquello a lo que hemos sido llamados. Margarita nació en el corazón de un reino herido, en una Hungría marcada por el miedo, la devastación y la incertidumbre. El siglo XIII había traído consigo una de las pruebas más duras para el pueblo húngaro, la invasión mongola, que arrasó ciudades enteras, diezmó a la población y puso en peligro la misma existencia del reino. El dolor colectivo era profundo, no se trataba solo de pérdidas materiales, sino de una crisis espiritual que sacudía la fe y la esperanza de toda una nación. En ese contexto de desesperación, sus padres, el rey Bela IV y la reina María, elevaron una súplica que nacía del sufrimiento y de la confianza total en Dios. Prometieron consagrar a la hija que aún no había nacido si el Señor concedía la salvación del reino. No fue una promesa hecha desde la comodidad, sino desde la ruina, desde el reconocimiento de la fragilidad humana frente a fuerzas que superaban todo control. Cuando la amenaza pasó y Hungría comenzó lentamente a levantarse, esa promesa permaneció viva, y con ella nació Margarita. Desde el primer aliento, su vida estuvo ligada a ese voto. No llegó al mundo únicamente como una princesa real, sino como un signo de gratitud, como una vida ofrecida en reparación y esperanza por todo un pueblo. Mientras los muros del reino eran reconstruidos piedra a piedra, la existencia de Margarita se iba configurando como una ofrenda silenciosa, destinada no al trono, sino al altar. Su nacimiento fue, en sí mismo, un acto de fe encarnado en una persona. Muy pronto fue separada del entorno del palacio, del lujo y de las expectativas propias de su linaje. Allí donde se esperaría educación para el poder y la diplomacia, ella fue conducida hacia la disciplina, el recogimiento y la oración. No como un castigo, sino como el cumplimiento fiel de una promesa sagrada. En lugar de ser preparada para alianzas políticas, fue formada para una realeza distinta, la del alma que pertenece enteramente a Dios. Este trasfondo histórico da profundidad a toda su vida posterior. Margarita no eligió su vocación desde una hoja en blanco, nació dentro de una historia de dolor, de intercesión y de agradecimiento. Su vida se convierte así en un puente entre el sufrimiento de un pueblo y la misericordia divina. Nos recuerda que muchas veces las grandes vocaciones surgen en contextos de crisis, y que Dios, incluso en medio de la destrucción, sigue sembrando semillas de santidad que florecerán con el tiempo. Desde muy temprana edad, la infancia de Margarita se desarrolló lejos de todo aquello que definía su origen real. El convento se convirtió en su hogar, y el ritmo pausado de la vida religiosa fue moldeando su carácter día tras día. Mientras el reino se reconstruía lentamente tras la devastación, su alma también era trabajada en silencio, no con piedras ni murallas, sino con oración, disciplina y una educación profundamente espiritual. Aquella niña, nacida como promesa de gratitud a Dios, comenzó a crecer consciente, aunque de forma intuitiva, de que su vida tenía un sentido que iba más allá de sí misma. En lugar de juegos ruidosos y distracciones propias de su edad, Margarita se sentía atraída por el recogimiento. Encontraba paz en el silencio, en la capilla, en los momentos prolongados de oración que para otros podían resultar difíciles. No buscaba ser vista ni destacarse, al contrario, parecía desear desaparecer entre las demás, como si su corazón intuyera que el camino que Dios le pedía era el de la humildad profunda. Desde pequeña aceptó con naturalidad la vida austera del convento, sin nostalgia por lo que había dejado atrás y sin curiosidad por lo que el mundo podía ofrecerle. Sus formadoras pronto notaron en ella signos claros de virtud temprana. Margarita mostraba una obediencia serena, no nacida del temor, sino del amor.
Se ofrecía voluntariamente para los trabajos más sencillos y pesados, evitaba cualquier trato preferencial por su sangre real y rechazaba con firmeza todo privilegio. Si recibía correcciones, las aceptaba en silencio, sin justificarse, como quien comprende que la humillación aceptada con amor purifica el corazón. Su actitud no era la de una niña resignada, sino la de un alma que comenzaba a comprender el valor del sacrificio ofrecido a Dios. A medida que crecía, estos rasgos se iban afianzando. Su vida interior se hacía cada vez más profunda, y su deseo de agradar a Dios se expresaba en pequeñas renuncias cotidianas, ayunos discretos, vigilias prolongadas, actos de servicio ocultos. Nada de esto buscaba reconocimiento, todo nacía de un amor silencioso y constante. En esa infancia escondida, aparentemente simple y repetitiva, se fue formando una fortaleza espiritual extraordinaria. Estos primeros signos de virtud no fueron milagros visibles ni gestos heroicos ante los ojos del mundo, pero constituyeron el cimiento firme de toda su vida futura. En lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie aplaude, Margarita aprendió a amar sin reservas y a ofrecerse sin condiciones. Su infancia nos recuerda que la santidad auténtica suele germinar en el silencio, y que Dios prepara a sus almas elegidas mucho antes de que el mundo llegue a conocerlas. Con el paso de los años, aquella infancia silenciosa fue dando lugar a una madurez interior poco común. Margarita comenzó a comprender, con una claridad cada vez mayor, que la vida que llevaba no era simplemente el resultado de una promesa ajena, sino una invitación personal de Dios dirigida directamente a su corazón. Lo que al inicio había sido una consagración recibida, poco a poco se transformó en una consagración elegida. En su interior se fue gestando una respuesta libre, consciente y profundamente amorosa. Durante su juventud, el mundo volvió a hacerse presente con fuerza. Su linaje real no había sido olvidado, y con él llegaron propuestas que podían cambiar radicalmente su destino. Matrimonios políticos, alianzas estratégicas y la posibilidad de ocupar un lugar de poder real se pusieron ante ella como opciones legítimas y humanamente razonables. Muchos veían en esas oportunidades un bien para el reino y una restitución de lo que, por nacimiento, le pertenecía. Sin embargo, en el corazón de Margarita ya habitaba una certeza firme: nada de eso podía compararse con la alegría de pertenecer por completo a Dios. Este fue un tiempo de prueba interior profunda. No se trataba solo de rechazar el mundo, sino de discernir con honestidad el sentido de su vida. Margarita no actuó por impulso ni por rechazo superficial, sino desde una convicción serena, alimentada por años de oración y sacrificio oculto. Comprendió que aceptar aquellas propuestas significaba dividir su corazón, y ella deseaba entregarlo entero. Por eso, con una calma que desconcertó a muchos, rechazó toda posibilidad de abandonar la vida consagrada. Su decisión no fue un gesto de orgullo espiritual ni una huida del mundo, sino una afirmación radical del amor. Renunció al poder no porque lo despreciara, sino porque había descubierto algo infinitamente mayor. Eligió la obediencia cuando tenía la opción de mandar, eligió el silencio cuando podía ser escuchada, eligió la humildad cuando el mundo le ofrecía honor. En ese acto libre y definitivo, su vocación quedó sellada para siempre. A partir de ese momento, su entrega adquirió una profundidad aún mayor. Ya no era solo la joven que permanecía fiel a una promesa familiar, sino una mujer que había probado la tentación del poder y la había dejado atrás por amor a Dios. Su sí fue pronunciado con plena conciencia, sostenido por la renuncia y confirmado en la prueba. Ese fue el verdadero punto de inflexión de su vida espiritual. Esta etapa nos confronta directamente. Nos obliga a preguntarnos qué lugar ocupa Dios cuando se nos presentan opciones atractivas, seguras o socialmente valiosas. Margarita nos enseña que la vocación auténtica no se confirma en la comodidad, sino en la capacidad de renunciar incluso a lo que parece bueno, cuando el corazón ha descubierto un bien mayor. Su vida nos recuerda que el amor verdadero no admite medias entregas. A partir de ese sí definitivo, la vida de Margarita se convirtió en una ofrenda cada vez más profunda y exigente. Ya no se trataba únicamente de permanecer fiel a una decisión tomada, sino de vivirla hasta sus últimas consecuencias en cada gesto cotidiano. Su existencia dentro del convento fue asumiendo un carácter de entrega total, donde cada día era una nueva ocasión para ofrecerse, para desaparecer un poco más y dejar que solo Dios fuera el centro. Su amor a Dios se expresó en una vida de austeridad extrema. Margarita buscaba voluntariamente las prácticas más duras de la vida religiosa: ayunos frecuentes, penitencias corporales severas, largas horas de vigilia y oración nocturna. No lo hacía por desprecio al cuerpo, sino por un deseo ardiente de unión con Cristo crucificado. Su cuerpo se fue debilitando progresivamente, pero su espíritu parecía fortalecerse en la medida en que se consumía. Para ella, el sufrimiento aceptado con amor tenía un valor redentor, y cada sacrificio era ofrecido por el bien del reino, de la Iglesia y de las almas. Dentro de la comunidad,
eligió siempre el último lugar. Rehuía cualquier trato especial y se mortificaba cuando alguien recordaba su origen real. Buscaba los trabajos más humildes y pesados, aquellos que nadie deseaba realizar. Limpiaba, servía, cuidaba a las hermanas enfermas y aceptaba correcciones con silencio y paz interior. No imponía su ejemplo, pero su coherencia hablaba con fuerza. Su vida se convirtió en una predicación silenciosa que interpelaba incluso a quienes convivían con ella, pues su radicalidad dejaba al descubierto cualquier tibieza espiritual. Aunque nunca buscó reconocimiento, su fama de santidad comenzó a extenderse más allá de los muros del convento. Personas de distintos lugares acudían para pedir su oración, su consejo o simplemente su presencia. Margarita, lejos de sentirse honrada, sufría interiormente por ello. Temía que la admiración humana pudiera contaminar la pureza de su entrega. Se consideraba a sí misma indigna de cualquier atención y redoblaba sus penitencias cuando percibía que alguien la elogiaba. No se distinguió por milagros espectaculares ni por grandes obras visibles ante el mundo. Su mayor obra fue la fidelidad absoluta a la vocación que había abrazado. Vivió lo ordinario con una intensidad extraordinaria, transformando cada pequeño acto en una ofrenda de amor. Su vida fue una intercesión constante, un sacrificio silencioso que se consumía día tras día sin hacer ruido, pero con un valor inmenso ante Dios. En esta etapa se revela con claridad el corazón de su santidad. Margarita nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que se ve, sino en lo que se ofrece en secreto. Su vida nos recuerda que el amor auténtico no se mide por gestos grandiosos, sino por la capacidad de entregarse sin reservas, incluso cuando nadie mira, incluso cuando el sacrificio parece incomprensible para el mundo. Con el paso del tiempo, la radicalidad de su entrega comenzó a convertirse también en un camino de profunda purificación interior. La vida de Margarita no fue una sucesión ininterrumpida de consuelos espirituales, sino un sendero marcado por pruebas silenciosas, incomprensiones y un sufrimiento que se fue haciendo cada vez más interior. Aquello que para ella era una respuesta de amor total a Dios, para otros resultaba difícil de comprender e incluso incómodo de aceptar. Dentro del convento, su forma de vivir la obediencia y la penitencia comenzó a generar tensiones. Algunas hermanas veían su austeridad como excesiva, otras interpretaban su constante deseo de humillación como una exageración innecesaria. Margarita percibía esas miradas, esos comentarios velados, esas correcciones que a veces no nacían de la caridad, sino del desconcierto. Sin embargo, nunca respondió con palabras duras ni buscó defender su conducta. Aceptaba ser incomprendida como una gracia más, como una oportunidad para imitar a Cristo, que también fue rechazado incluso por los suyos. Estas pruebas exteriores se entrelazaron con luchas interiores aún más profundas. Con el desgaste físico provocado por años de penitencia y ayuno, su cuerpo comenzó a debilitarse gravemente. El dolor se volvió una presencia constante, y la enfermedad limitó cada vez más sus fuerzas. Pero más duro que el sufrimiento corporal fue el silencio interior que comenzó a experimentar. Hubo largos periodos de sequedad espiritual, momentos en los que la oración se volvía árida y la cercanía de Dios parecía lejana. Margarita conoció la noche del alma, ese estado en el que se ama sin sentir, se cree sin ver y se persevera sin consuelo. En esos momentos, lejos de abandonar su camino, profundizó aún más en él. No buscó alivio fácil ni pidió dispensas especiales. Abrazó esa oscuridad como una forma más pura de amar, como una entrega despojada incluso de la satisfacción espiritual. Continuó orando, sirviendo y obedeciendo, aun cuando el corazón parecía no recibir respuesta. Su fidelidad no dependía de lo que sentía, sino de la certeza profunda de que Dios estaba presente incluso en el silencio. La enfermedad fue su última gran prueba. Su cuerpo, ya frágil, comenzó a fallar con mayor intensidad, y cada día se convirtió en un combate entre el dolor y la perseverancia. Margarita vivió esta etapa sin queja, aceptando sus limitaciones con una paz que impresionaba a quienes la rodeaban. Comprendió que ya no podía ofrecer grandes penitencias externas, pero ofreció algo aún más valioso: la aceptación amorosa de la fragilidad, la entrega total de su sufrimiento como oración silenciosa por los demás. Estas pruebas no debilitaron su fe, la purificaron hasta hacerla transparente. En la oscuridad, Margarita aprendió a amar a Dios por él mismo, sin recompensas, sin consuelos, sin seguridades humanas. Su vida nos enseña que la santidad verdadera no consiste en vivir siempre la luz, sino en permanecer fiel cuando todo parece apagarse. Ella nos recuerda que, muchas veces, es en la prueba donde el amor alcanza su forma más pura. Cuando llegó el momento de su muerte, Margarita ya estaba completamente consumida por la entrega silenciosa que había ofrecido durante toda su vida. Su cuerpo, debilitado por años de penitencia, enfermedad y sacrificio constante, apenas conservaba fuerzas, pero su espíritu permanecía en una serenidad profunda.
No hubo rebeldía ni temor ante la muerte, sino una aceptación tranquila, nacida de quien había aprendido a abandonarse plenamente en las manos de Dios desde hacía mucho tiempo. Para ella, morir no era perder, sino regresar definitivamente a aquel a quien había pertenecido desde el principio. Sus últimos días estuvieron marcados por el dolor físico y la fragilidad extrema, pero también por una paz interior que impresionaba a quienes la acompañaban. No pidió alivios especiales ni manifestó quejas. Aceptó cada sufrimiento como había aceptado toda su vida, en silencio, con humildad y con una confianza total en la voluntad de Dios. Aquella oscuridad final no fue vivida como derrota, sino como la última forma de comunión con Cristo sufriente, a quien había querido imitar en todo. Murió joven, lejos de cualquier reconocimiento humano, sin títulos, sin honores y sin haber ejercido poder alguno. Sin embargo, su muerte no pasó desapercibida para quienes habían sido testigos de su vida. Muchos percibieron que no se trataba de un final cualquiera, sino del cierre coherente de una existencia completamente ofrecida. Aquella vida que había sido prometida antes de su nacimiento regresaba ahora, íntegra, a Dios, como una ofrenda cumplida hasta el último aliento. Tras su muerte, comenzó a crecer de manera espontánea la memoria viva de su santidad. No fue impulsada por discursos ni por relatos grandiosos, sino por el recuerdo silencioso de su coherencia, de su humildad radical y de su amor sin reservas. Su tumba se convirtió en un lugar de oración, y muchas personas comenzaron a experimentar consuelo y gracias atribuidas a su intercesión. El pueblo reconocía en ella a alguien que había vivido para los demás, incluso sin palabras. El legado que dejó no está escrito en tratados teológicos ni en hazañas visibles ante la historia. Su herencia es más profunda y más exigente, la enseñanza de que una vida entregada en silencio puede transformar más que cualquier poder humano. Margarita dejó a la Iglesia el testimonio de una santidad escondida, vivida en lo cotidiano, en la renuncia constante y en el amor llevado hasta el extremo. Su historia sigue interpelando a cada generación. Nos obliga a preguntarnos qué entendemos por éxito, por plenitud y por sentido de vida. Ella nos recuerda que la verdadera fecundidad no se mide por lo que se posee ni por el lugar que se ocupa, sino por la capacidad de amar y de entregarse sin condiciones. En su silencio, Margarita continúa hablando, en su renuncia, continúa enseñando, y en su muerte, continúa dando fruto para el mundo entero. La vida de Margarita nos deja finalmente ante un silencio que interpela. No un silencio vacío, sino uno lleno de sentido, que obliga a detenernos y mirar hacia adentro. Su historia no fue escrita para provocar admiración superficial ni para ser contemplada como algo lejano o inalcanzable. Fue vivida para mostrarnos que el amor llevado hasta el extremo puede tomar la forma de una existencia escondida, fiel y entregada hasta el último aliento. Margarita no buscó cambiar el mundo desde el poder, ni desde la influencia, ni desde la palabra pública, sino desde una coherencia absoluta vivida en lo oculto. Ella nos recuerda que no todas las vocaciones están llamadas a ser visibles, pero todas están llamadas a ser verdaderas. En una época, también la nuestra, que mide el valor por la productividad, el éxito y el reconocimiento, su vida proclama que la plenitud no se alcanza acumulando, sino entregándose. Su renuncia no fue una huida del mundo, sino una elección consciente de amor. Su silencio no fue ausencia, sino comunión profunda. Su sufrimiento no fue estéril, sino fecundo, ofrecido como intercesión constante por otros. Margarita nos confronta con preguntas que no se responden de manera rápida ni cómoda. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar cuando Dios nos llama? ¿Qué lugar ocupa Él en nuestras decisiones concretas, en nuestras prioridades reales, en aquello que defendemos con más fuerza? ¿Somos capaces de permanecer fieles cuando el camino se vuelve oscuro, cuando no hay consuelo, cuando nadie reconoce el esfuerzo? Su vida nos enseña que el amor auténtico no depende de lo que se siente ni de lo que se recibe, sino de la fidelidad con la que se entrega el corazón. Su testimonio sigue siendo profundamente actual. Nos invita a redescubrir el valor de lo pequeño, de lo cotidiano, de la fidelidad diaria que no se publica ni se celebra. Nos recuerda que incluso una vida aparentemente escondida puede convertirse en una luz para muchos, en una oración viva que sostiene a otros sin que lo sepan. Allí donde el mundo ve pérdida, Dios ve ofrenda. Allí donde parece haber renuncia, Dios hace brotar fecundidad. Si esta historia ha tocado tu corazón, detente un momento y escucha en silencio. Pregúntate qué te está pidiendo Dios hoy, en tu propia vida, en tu realidad concreta. Tal vez no te llame a una renuncia tan radical como la de Margarita, pero sí a una entrega más sincera, más fiel, más profunda. Y si deseas seguir caminando junto a estas vidas que, desde el silencio, siguen iluminando la fe de la Iglesia, te invitamos a suscribirte a la Voz de los Santos y a acompañarnos en este recorrido donde la santidad sigue hablando, incluso cuando el mundo guarda silencio. Si esta historia ha resonado en tu interior, no la dejes pasar como un recuerdo más.
Permite que el testimonio de esta vida entregada siga obrando en silencio, como una semilla que necesita tiempo para dar fruto. La historia de Margarita no pretende imponerse ni exigir respuestas inmediatas, invita a una escucha profunda, a una reflexión sincera sobre la propia vida y sobre la forma en que respondemos al amor de Dios en lo cotidiano. Cada santo nos recuerda que la santidad no es una vocación reservada a unos pocos, sino un llamado que se encarna de maneras distintas según la vida de cada persona. Tal vez no se nos pida una renuncia tan radical, pero sí una fidelidad más auténtica, una entrega más generosa, una coherencia más profunda entre lo que creemos y lo que vivimos. Margarita nos enseña que incluso en el silencio, incluso en lo oculto, una vida puede convertirse en una ofrenda poderosa. Te invito a que sigas caminando con nosotros, a que permitas que estas historias sigan acompañando tu fe, iluminando tus preguntas y fortaleciendo tu esperanza. Suscríbete al canal La Voz de los Santos, activa las notificaciones y comparte este contenido con quienes también buscan sentido, profundidad y verdad. Aquí seguimos escuchando voces que no gritan, pero que transforman, vidas que, aunque vivieron en otros siglos, continúan hablando al corazón del hombre de hoy.